Nos vamos con el Congreso de la República, después de la exitosa marcha de ayer, sobre todo de la Plaza de Bolívar en Bogotá. ¿Qué dice el Congreso, Marcela? Julio, vamos a recoger opiniones políticas sobre también el discurso del presidente desde la Plaza de Bolívar en medio de esa masiva movilización de ayer. Empezamos en el Pacto Histórico. Está con nosotros la senadora María José Pizarro, quien acompañó de hecho al presidente Gustavo Petro ayer durante la marcha. Senadora, buenos días. El presidente habló nuevamente del acuerdo nacional, pero al mismo tiempo descalificó las movilizaciones del 21 de abril y se mostró de cierta forma confrontacional, sacando el tema del golpe de Estado, de la constituyente. ¿Para usted hay posibilidad de un acuerdo con ese discurso? Pues mira, muy buenos días a ti, Marcela, Julio, y a todos los oyentes, como siempre un gran abrazo. Pues bueno, yo creo que hay que leer y analizar con mucho cuidado las palabras del presidente Gustavo Petro el día de ayer en la Plaza de Bolívar. En primer lugar, yo creo que el rechazo no es a las voces de quienes marcharon, obviamente expresando su rechazo al gobierno, todo lo contrario, él dijo, ese es el poder constituyente, ayer lo dijo, que la gente se pueda movilizar en favor o en contra. Así que ahí hay una actitud de respeto hacia los marchantes, a quienes salieron el 21 de abril, pero también a quienes salieron ayer el 1 de mayo. En segundo lugar, también es un llamado a que el acuerdo nacional se debe construir. Todos debemos estar dispuestos a ceder, a dialogar, pero por supuesto el eje central de cualquier diálogo nacional debe ser el fortalecimiento de la democracia y que las garantías sociales consagradas en la Constitución Política de nuestro país sean una realidad. Es decir, el acuerdo principal es con la gente a la que le han sido negados también estos derechos durante décadas. Ya tenemos 34 años desde que se promulgó 33 años desde que se promulgó la Constitución Política de nuestro país. Y en tercer lugar, una reflexión, obviamente, alrededor y una pedagogía alrededor de lo que son las reformas que hemos logrado dos hitos muy importantes. En primer lugar, consensos necesarios para sacar la reforma pensional de la plenaria del Senado de la República. Quiere decir que llega con un gran estado de avance, de acuerdo, de consenso a la Cámara de Representantes y, por supuesto, lo que ya ha sucedido con las EPS y es poder presentar una propuesta consensuada en el Congreso de la República para que sea tramitada con toda la diligencia. Quiere decir que aquí hay una actitud de reflexión. Inmediatamente después de las marchas se reúne el gabinete de gobierno, reflexiona, pone en marcha todo un plan para ejecutar, para avanzar en lo que son las prioridades del gobierno nacional. En segundo lugar, consensos alrededor de las reformas y en tercer lugar, la propuesta de un gran acuerdo nacional en el cual tendríamos que ponernos todos en marcha. Yo creo que esa es una actitud y vamos a ver qué responden los sectores políticos y cuáles son los líderes convocantes a las marchas del 21 que son capaces ellos también después de las marchas de ayer de hacer una reflexión. Pero senadora, que creo que también ¿qué reflexión corresponde a todos? ¿Qué reflexión, digamos, cabe ahí cuando el presidente de la República dijo que las marchas de hace algunas semanas de la oposición eran unas marchas de la muerte, que lo único que buscaban era tumbar al presidente de la República y que la gente había llegado ahí o engañada o pagada por Keralty? ¿Qué actitud constructiva hay después de decir lo que se dijo sobre esas marchas de la oposición? Pues yo quisiera saber también, por eso te digo, la reflexión aquí es de todo el mundo. ¿Cuál es la actitud de reflexión cuando tú llevas ataúdes a las marchas, cuando todo el mundo quema las fotos de los congresistas con los que se lograron llegar a acuerdos y además se incita que cualquiera que lo vea a ese congresista lo violente? Del Partido Liberal, del Partido de la U, ¿qué posibilidad de diálogo están proponiendo cuando además en todas las movilizaciones, inclusive quienes lideran las movilizaciones, inclusive algunos pocos periodistas afortunadamente llaman a un golpe? Entonces yo creo que aquí la reflexión, pues por supuesto que nos corresponde, porque no es por la vía de la violencia, de incitando a violentar al otro, de incitando a asesinar al otro, de incitando a hacer un golpe de Estado que nosotros vamos a poder construir y fortalecer la democracia. No, por eso digo, yo quiero ver después de esta reflexión, nosotros hicimos la reflexión que nos tocaba, yo quiero saber y quiero ver cuál es la actitud de diálogo, cuál es la actitud de reflexión, porque nosotros lo estamos demostrando, lo estamos haciendo. Construyendo los consensos, logrando acuerdos.
Yo quiero saber cuáles van a ser las actitudes de reflexión también de esa oposición muchas veces recalcitrante que hay en nuestro país. Senadora Pizarro, gracias por atendernos. Feliz mañana. Un gran abrazo. Y ahora saludo al senador Ariel Ávila de la Alianza Verde. Senador, buenos días para usted. ¿Y cuál es su opinión sobre este escenario en el que estamos de marchas y confrontación en medio del trámite de las reformas del presidente Gustavo Petro? Marcela, buenos días y un saludo a Julio, a toda la mesa, Juan Pablo. Marcela, mire, dos conclusiones. No va a haber acuerdo nacional, a nadie le interesa un acuerdo nacional, más allá que den algunas entrevistas, ni al gobierno, ni a la oposición. El discurso ayer del presidente lo demostró, el discurso del sector de la oposición hace 2 semanas lo demostró, así que yo no veo en el Congreso, pues la gente hacia afuera dice vamos a hacer un acuerdo nacional, pero todos internamente dicen ya tomamos partido, estamos restiados, así que creo que no. Lo que viene aquí a Colombia es la época de las marchas y contramarchas, esto va a durar unos 6-7 meses, se adelanta la campaña presidencial y el punto más ácido va a ser entre junio y julio, cuando sepamos si las reformas se hunden o no se hunden, y cuando sepamos la nueva conformación de las mesas directivas del Congreso, que a hoy el gobierno las tiene perdidas tanto en Cámara como en Senado. Entonces yo no veo un espacio concreto para el acuerdo nacional. Y lo segundo, yo por el contrario lo que veo es una radicalización de todos los sectores, tanto del gobierno como la oposición, que va a durar estos 2 años. Quisiera que la respuesta fuera diferente, pero usted me pregunta qué creo que va a pasar, pues creo que es eso lo que va a pasar. Senador Ávila, y ayer el presidente dobló la apuesta en relación con el concepto de una constituyente. Dice que ese acuerdo nacional se debe escribir en letras constituyentes. Este globo de la constituyente, ¿usted a dónde lo ve llegando? Mira, yo lo que creo, Lucas, es que eso es un globo. Hoy en día la constituyente, muchos sectores, incluido yo, no la vamos a apoyar. Eso tiene que pasar por el Congreso de la República. No hay mayorías para que eso pase en el Congreso de la República. Creo que eso es un globo pues para mantener una especie de agitación y en la medida pues que el gobierno sabe que gran parte de sus reformas están a punto de hundirse en estas 6 semanas, 6 semanas y media que quedan de legislatura. Entonces yo creo que es un tema de movilización. Pero en lo concreto viable no hay nada, empezando porque no hay un proyecto escrito pues que haya llegado al Congreso y los tiempos no dan. Incluso, Lucas, si lo presentaran hoy y supongamos, cosa que no es así, que tienen las mayorías, esa elección estaría dándose en 2 años. Entonces, no, digamos, yo creo que es un globo para mantener la agitación, pero creería que ningún sector político, incluido miembros del pacto, están en la lógica de la constituyente. Senador Ariel Ávila, feliz día, gracias por su tiempo. Un abrazo, Marcela, mil gracias. Y por último cerramos con la oposición. Nos atiende el senador Miguel Uribe del Centro Democrático. Senador, buenos días. Hola, muy buenos días, Marcela. Un saludo especial a usted, a Julio, a todos los oyentes. Senador, después de esa marcha de ayer que hay que reconocer fue también importante y del discurso del presidente, ¿qué posibilidad hay de que se llegue a ese acuerdo nacional al que llama una vez más el presidente, pero después de arremeter contra el Congreso, contra los gremios, contra expresidentes y hasta contra los que marcharon el 21 de abril, en la que él llamó como la marcha de la muerte? Marcela, basta oír al presidente el día de ayer y en las últimas intervenciones para entender que no le interesa un acuerdo. Gustavo Petro no sabe reconocer errores, no escucha críticas, lo demostró echando a los ministros que no estuvieron de acuerdo con él en las reformas, por ejemplo. Es permanente y permanentemente lo que pretende es imponer su agenda, no concerta, no hace concesiones. Ahora, frente a las marchas de ayer, lo que es importante decir es que, por supuesto, la marcha de Bogotá fue exitosa, pero vale la pena decir también que Gustavo Petro pretendió apropiarse de una marcha histórica ante la pérdida del apoyo popular. Pero es hasta simpático ver cómo trata de mostrar un apoyo popular que ya no tiene. Petro ha venido perdiendo ese apoyo popular porque no ha respondido a las expectativas que creó. Incluso miente en redes sociales sobre las convocatorias en las diferentes regiones. Pero lo que es importante aquí resaltar es el discurso, que fue un discurso absolutamente de odio, de lucha de clases. Petro renunció hace rato a gobernar para todos los colombianos. Se enfoca solo en gobernar a una minoría radical y sectaria. Él hace alusión al poder constituyente, pero solamente reivindica el poder constituyente que lo apoya a él. Es decir, al pueblo que no lo apoya, lo critica, sí, lo ataca, lo descalifica. Es una posición absolutamente antidemócrata. Aquí el punto central es que Gustavo Petro sí va a hacer lo necesario para impulsar una constituyente incluso por fuera de la ley.
Lo que queda es que la última decisión la va a tener la Corte Constitucional. Senador Uribe. Que allí llegue. Sí, hola Lucas. Senador Uribe, ustedes, digamos, cuando salió hace unos días a marchar la oposición, pues salió mucha gente y ustedes pidieron algo válido y era que el presidente escuchara. Pero ayer también salió mucha gente. ¿Cuál es la reflexión que hace la oposición después de ver, pues, que también el gobierno sigue teniendo pues apoyo en las calles? No, a ver, Lucas, yo insistiría en lo que dije hace unos segundos. Gustavo Petro perdió apoyo popular, o sea, la marcha de ayer no tiene comparación alguna con la del 21, pero no se trata de medir fuerzas por la calle. Pero si uno quisiera hacer una reflexión sobre la convocatoria, Gustavo Petro usó impuestos de los colombianos para trasladar comunidades, traer gente a Bogotá, tarima, logística, publicidad, convocatoria, se apropió de una marcha histórica que siempre tiene una presencia importante y significativa de las personas, porque el día de ayer lo que se estaba reivindicando históricamente es los derechos laborales y el valor del trabajo. Entonces, no se trata de comparar fuerzas porque además son absolutamente incomparables, pero el tema central es lo que usted plantea, es de escuchar. Mire, nosotros desde la oposición, así nos quieran pintar que polarizamos, sectarios, hemos estado dispuestos a hablar con Gustavo Petro siempre. El presidente Uribe ha atendido todas las llamadas, hemos llevado propuestas permanentemente, hemos estado dispuestos a aceptar cambios. El problema de fondo es que Gustavo Petro no hace concesiones y está destruyendo lo que con esfuerzo el país ha construido. Entonces, el punto central es que Gustavo Petro renunció hace rato a tener acuerdos, consensos, no escucha críticas, es absolutamente antidemocrático y autoritario. Nosotros en la oposición somos conscientes que Colombia necesita un cambio, pero el cambio que representa Gustavo Petro es destructivo y es peligroso. Y hoy más que nunca yo propongo un bloque de unidad de todas las vertientes políticas para enfrentar la constituyente que Petro va a seguir impulsando para defender la Constitución del 91 y el Estado de Derecho. Sí. La unidad es el único camino para superar la amenaza que Petro y su gobierno representan. Bueno, senador Miguel Uribe, gracias por su análisis y le deseamos un feliz día. Muchas gracias.